Cheli, Pablo, bueno, por fin llegó el momento de abordar, de tomar acción sobre la segunda generación de estándares de acreditación de nuestra carrera de ingeniería. Digo por fin porque todos compartimos y sabemos que encarar este proceso es una excelente oportunidad para mejorar nuestras carreras de ingeniería. Pero bien, Pablo, vamos a lo básico. ¿Qué es acreditar una carrera y por qué se acreditan las carreras? Específicamente, ¿por qué se acreditan las carreras de ingeniería? Acreditar consiste en demostrar la calidad en la enseñanza de una carrera de grado, en este caso nuestra carrera de ingeniería. Consiste en demostrar que se cuenta con las capacidades y los recursos humanos y materiales suficientes para el cumplimiento de exigencias de calidad que conocemos normalmente como estándares de acreditación de las carreras. Esto es porque nuestras carreras están incluidas dentro de un grupo de carreras denominadas reguladas por el Estado. ¿Por qué? El incorrecto ejercicio de estas profesiones conlleva riesgo a los habitantes, riesgo a la comunidad. Estamos hablando de una estructura de un edificio mal calculada. Estamos hablando de un instrumento, de un avión mal diseñado. Entonces, el Estado Nacional se reserva el derecho de evaluar y garantizar que la enseñanza de esta carrera cumple con estos estándares de acreditación, estos estándares de calidad en salvaguarda de los habitantes. Cheli, Pablo vincula la palabra acreditación con calidad. De eso nosotros sabemos, ¿no? Calidad implica el cumplimiento de ciertos parámetros. La pregunta que tengo para vos, Cheli, es ¿quiénes son los que determinan esos parámetros en nuestra jerga? ¿Quiénes son los que definen cuáles son los estándares de acreditación para nuestras carreras? Los estándares de acreditación son elaborados por nuestras facultades o unidades académicas, propuestos al Ministerio de Educación, quien es en definitiva quien los aprueba. En el caso de las ingenierías, ese trabajo de elaboración de los estándares está ahora en una segunda etapa. Estamos hablando de estándares de segunda generación, que son los que se han compilado en el denominado Libro Rojo. Esos estándares fueron elaborados desde las unidades académicas, coordinadas desde Confedi, con la participación de las redes de carrera. Por supuesto, luego fueron planteados al ámbito universitario, tanto público como privado, es decir, fueron presentadas al CIN, al CRUB y luego al Q, y finalmente fueron presentadas al Ministerio de Educación, quien dictaminó y elaboró entonces la resolución con los estándares. Bueno, ya sabemos quiénes elaboraron los estándares. La pregunta del millón, Pablo, ahora es ¿qué es lo que contienen esos estándares? Concretamente, ¿qué es lo que se va a evaluar de las carreras? Normalmente, cuando uno piensa en una acreditación y en los estándares y enfrenta un proceso de acreditación como el que vamos a enfrentar las carreras de ingeniería, uno lo primero que piensa es en el plan de estudio. Si el plan de estudio cumple con el estándar, los contenidos, las competencias, las habilidades. Pero en realidad el proceso de acreditación involucra mucho más aspectos que el plan de estudio. Va mucho más allá, en donde se revisa desde la infraestructura física, en donde se desenvuelve esa carrera, los laboratorios, bibliotecas, aulas, medidas de seguridad, si se cumplen. Incluso hasta se revisan las normativas que están involucradas y asociadas con el funcionamiento de la carrera. Es un concepto muchísimo más amplio y abarcativo que solamente el plan de estudio. Nos queda claro con este aporte de Pablo, Cheli, que evaluar una carrera es mucho más que el plan de estudio y es algo complejo y global. Pero te sumo otra complejidad. Tenemos 500 carreras de ingeniería en el país, con lo cual me sospecho que tiene que haber alguna institución que lidere el proceso de acreditar todas las carreras que tenemos en el país. Pregunta concreta, Cheli, ¿qué institución es la que tiene a cargo llevar adelante estos procesos de acreditación? Sí, Néstor, evidentemente es un sistema complejo, involucra muchas unidades académicas en un proceso prolongado, se requiere
una institución que tome a su cargo la organización de todo esto. A partir de la Ley de Educación Superior, este proceso es tomado por CONEAU, la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que es un organismo descentralizado dependiente del Ministerio de Educación. Proceso complejo, institución que se hace cargo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, Pablo, ¿quiénes son las personas de carne y hueso que nos vienen a evaluar? ¿Quiénes son las personas de carne y hueso que contrastan ese estándar frente a los que nuestras carreras tienen? Las personas que nos van a venir a evaluar son docentes de las mismas carreras que están siendo acreditadas, pero de otras unidades académicas, indudablemente, seleccionadas por CONEAU, analizan su currículum si están en condiciones de evaluar carreras, pero son docentes como los nuestros, como los docentes de la carrera, y por eso se denominan precisamente así pares. Como tienen la función de evaluar, son pares evaluadores. Ellos se presentan y elaboran un informe luego de haber observado in situ los distintos aspectos de la carrera. Vos dijiste, Pablo, que los pares evaluadores son elegidos, determinados por CONEAU. Entiendo que lo hacen a partir de un listado que envían las universidades, las propias facultades enviamos, y que de ese listado hacen la selección de los pares que terminan efectivamente siendo esta tarea. ¿Esto es así? Efectivamente, Néstor. Las facultades proponen a un grupo, cada una propone un grupo de docentes que considera que están en condiciones de evaluar. CONEAU, como te anticipé, evalúa sus currículum vitae y a partir de ahí determina cuáles son los pares evaluadores que van a trabajar en los procesos de acreditación de las diferentes carreras. Obviamente que un par evaluador no puede evaluar carreras de su propia unidad académica, por supuesto. Cheli, ya tenemos quién hizo los estándares, ya tenemos la institución que va a llevar adelante ese proceso en las 500 carreras que tenemos en el país. Ya sabemos quiénes de carne y hueso vienen y contrastan el estándar. Imagino al proceso de acreditación como un proceso medio largo, digamos, que debe tener etapas. ¿Nos podés decir cuáles son las etapas que tiene un proceso de acreditación? En primer lugar, hay una etapa fundamental, la primera etapa, yo diría, del proceso, que es la etapa de autoevaluación. Ahí es la propia institución la que hace un análisis hacia el interior para poder establecer si efectivamente el estado de situación de la carrera, en primer lugar, pero también para ver si esta carrera está cumpliendo o no con los estándares. Lo hace en base a un análisis de un conjunto muy grande de información que se completa previamente y a partir de esto elabora un informe, llamado informe de autoevaluación. Ese informe de autoevaluación es enviado a CONEAU. Luego viene la segunda etapa, una etapa también muy relevante, que es la que nosotros llamamos la visita de los pares. Los pares evaluadores que Pablo mencionó, vienen a la institución y van a poder analizar in situ realmente el estado de situación de la carrera y en qué medida ese informe de autoevaluación refleja el cumplimiento o no de los estándares que allí se formulan. En ese proceso, además de visitar laboratorios, de recorrer los ámbitos donde se desarrolla la carrera, el proceso involucra también entrevistas a estudiantes, entrevistas a docentes, a no docentes, a las autoridades, y a partir de todo ese análisis, los pares evaluadores elaboran también un informe. Ese informe es enviado luego a la unidad académica. Nosotros le llamamos a ese proceso, es la vista, es el proceso por el cual la unidad académica recibe el informe y lo analiza, y luego elabora una respuesta. Esa respuesta es conocida como la respuesta a la vista. En base a todo ese proceso, finalmente, y luego de la respuesta, CONEAU elabora lo que se conoce como el dictamen final. Bueno, Cheli nos llevó hasta el final de la historia, el dictamen de CONEAU, el famoso dictamen de CONEAU. Ahora, el dictamen da cuenta de un resultado y la pregunta, Pablo, sería ¿cuáles son los resultados posibles en un proceso de acreditación?
un proceso de acreditación de una carrera tiene el resultado esperado es acreditar la carrera por 6 años, al cabo de los cuales CONEAU va a convocar a un nuevo proceso de acreditación de la carrera. Esa sería la situación ideal. Puede ocurrir que no se cumpla con los estándares, en cuyo caso puede fracasar la carrera y no acreditar. Hay una opción intermedia, que es cuando una carrera cumple parcialmente con los requisitos, o sea, cumple parcialmente con los estándares de acreditación, en cuyo caso CONEAU puede otorgar una acreditación por 3 años, al cabo de los cuales, y a través del cumplimiento de un plan de mejoras, CONEAU se presenta de nuevo para ver si esos compromisos asumidos en el plan de mejora se cumplieron y otorgar los 3 años faltantes. Pablo, dejaste claro los 3 resultados posibles. 6 años, no acreditar. Me interesa ahondar un poco sobre esta cuestión de los 3 años y hablaste de planes de mejora. Esto implica que si yo no cumplí todos los estándares, pero puse en el plan de mejora la manera que iba a llegar, esto implica que CONEAU vuelve a los 3 años para ver efectivamente si yo hice los avances correspondientes y llegué a cumplir o llegué a satisfacer los estándares. ¿Esto es así? Exactamente, Néstor. No nos olvidemos de que el proceso de acreditación es un proceso que apunta fuertemente a la mejora de las carreras. Entonces, CONEAU te da la oportunidad, si hay algo que falta cumplimentar, te da estos 3 años para que te da la oportunidad de cumplir con tu plan de mejora, al cabo de los cuales nuevamente revisa el avance que has tenido y en ese caso te otorgan los otros 3 años. Indudablemente se va a presentar a verificar que realmente esos compromisos se han concretado. Cheli, cumplir o pasar por el proceso de acreditación es obligatorio. Pero me interesa que vos me digas qué otros beneficios tiene, además del formal obligatorio, pasar por un proceso de acreditación. Lo que hay que tener en cuenta es que ese proceso de acreditación es una oportunidad única. Una oportunidad única que tiene la institución, la carrera, para pensarse a sí misma. Y eso es la posibilidad, por lo tanto, de mejorar. Es decir, lo que tenemos que pensar es la acreditación como un engranaje más en el proceso de mejora continua. Y si tomamos de esa manera la acreditación, nos damos cuenta que nos da la oportunidad increíble de plantear planes de mejora para avanzar, para mejorar, no simplemente para decir cumplimos y hasta aquí, sino porque vamos para adelante y mejorando continuamente la carrera. Qué importante, Cheli, esto que remarcás, entender el proceso de acreditación como un proceso de mejora de nuestras carreras. Ahora, si nos ponemos en el lugar de las y los docentes de nuestras carreras, yo creo que más de uno y una se debe estar preguntando, bueno, pero yo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿Cuál puede ser mi rol en este proceso? ¿Qué nos decís respecto a eso, Cheli? En primer lugar, antes de ir directamente a contestar lo que decías, reflexionar sobre el hecho de que tener esa oportunidad, la posibilidad de participar de un proceso tan rico como es el de acreditación, que da la posibilidad también de pensar en mejoras, es algo para no perdérselo. O sea, desde nuestro lugar tenemos no la obligación, tenemos la posibilidad de participar. Ahora, ¿cómo? De 1000 maneras, hay muchas maneras de participar y nos va a tocar hacerlo. En primer lugar, tenemos que actualizar nuestro currículum, porque esto todos y cada uno de los docentes van a tener que hacerlo. Vamos a tener, como parte de integrantes de una asignatura o de una cátedra, vamos a tener que revisar la planificación de esas asignaturas. Vamos a tener que ver si a través de esa planificación realmente contribuimos a los estándares que estamos planteando. Vamos a tener que participar de las reuniones que la institución esté planeando, hacer parte de esa autoevaluación de la que hablábamos antes. Y ahora, particularmente, con estos nuevos estándares, unos estándares que están planteando fundamentalmente el desarrollo de competencias específicas y genéricas en las carreras de ingeniería, lo que vamos a tener es que analizar con mucho cuidado
cómo y en qué medida nuestro trabajo, nuestra actividad como docentes en las distintas asignaturas aportan a ese desarrollo de competencias. Cheli nos habló de competencias. Quienes han dado una vuelta por el Río Rojo habrán leído la palabra competencias. Queda claro que esta segunda generación de estándares se paró en un lugar de innovación, que no solo pasa por competencias. Pablo, ¿qué nos podés decir? ¿Qué panorama general nos podés dar sobre esto? Confedi, trabajando con las redes de carrera, como bien dijo Cheli anteriormente, decidió dar un paso muy importante, un cambio de paradigma en la manera de enseñar las ingenierías. Y este cambio se refleja en el enfoque por competencias. La idea es que al clásico saber que adquieren nuestros y nuestras graduadas al final de la carrera, se le agrega el saber hacer y el saber ser. Esto es un cambio de la visión y una formación mucho más integral de las y los profesionales. El otro concepto importante que se incorpora en estos estándares de segunda generación, que yo subrayo porque es un cambio sustantivo, es el del aprendizaje centrado en el estudiante. Hasta ahora hemos estado haciendo planes de estudio basándonos en una carga horaria que significa el tiempo que tenemos a un profesor dando clases, cuando en realidad en el aprendizaje centrado en el estudiante estamos prestándole más atención al tiempo y al esfuerzo que tiene que hacer el estudiante para adquirir el conocimiento, la habilidad o la competencia. Es un cambio muy importante que se va a trasuntar en principio en una mejora en los tiempos de graduación y en la tasa de graduación. Bueno, en parte nos pusiste en blanco sobre negro cuáles son los dos ejes centrales de la innovación que tiene esta segunda generación de estándares, Pablo. Cuestión de competencias, cuestión de educación centrada en el estudiante. Creo que son temas que tienen muchos conceptos o muchas ideas que vale la pena ampliar o discutir un poquitito más, pero ¿les parece que hagamos una próxima charla para hablar de estos temas y poder compartirlo con la Grey de Ingeniería? Claramente. Sí, claro. Listo. Bueno, nos vemos entonces en una próxima charla para hablar de competencias y educación centrada en el estudiante.